Bien, decíamos que uno de los elementos importantes para el trabajo tiene que ver con cómo cuantificar y cómo realizar el análisis. Y para eso se requiere trabajar sobre el concepto de unidad de análisis. Una unidad de análisis es el conjunto de criterios teóricos sobre los cuales se trabaja y cómo se operacionaliza esto. Entonces, dentro de un análisis de contenido, una unidad de análisis es fundamentalmente el segmento que interesa investigar de ese contenido del mensaje escrito, que posteriormente pueden ser expresados tanto en categorías como en subcategorías. Entonces, la forma de generar esta unidad de análisis puede ser diversa. Podría trabajarse a partir de palabras, a partir de frases, a partir de párrafos, a partir de cantidades de tiempo, espacios, caracteres, etcétera. Yo quisiera mostrarles brevemente en el archivo de Excel que también les daré a ustedes para que puedan visualizar lo que se presenta. Como aquí, digamos, en primera instancia estamos trabajando con la unidad de análisis de la palabra. Posteriormente trabajaremos con otra unidad de análisis que será la ubicación de personas de acuerdo a adjetivos. Entonces, y también lo estamos utilizando con otra unidad de análisis mezclada que tiene que ver con la ubicación en las cuales se presentan estas personas, en este caso, y los adjetivos que están asociados a las características de estas personas. Posteriormente, uno podrá trabajar la disposición de esos personajes en el párrafo y aquí bajo el análisis del criterio de ubicación en el contexto, cómo puede darse esto. También estaremos trabajando frases que hemos denominado promesas y a partir de ahí ubicaremos las promesas según los párrafos, los responsables de la ejecución que se ven a lo largo de estos, los ejes y los mecanismos para operacionalizar esas promesas. Todo desde siempre una dimensión pues completamente cuantitativa. Decíamos que las unidades de contexto anteriormente eran esas características o esas unidades de sentido que describen la época y que permiten los parámetros de interpretación. Esto es, pues, es historia reciente y no quisiera referirme a ella, pero básicamente recordar que fue una elección tremendamente cerrada que llevó a una segunda ronda electoral con un quiebre importante del país, como ya ha sido la tendencia en discusiones relevantes en materia política económica. El país se ha venido polarizando en dos extremos y pues después de una situación donde contra los pronósticos el, el Partido de Acción Ciudadana logra tener una nueva presidencia, pues es claro que la composición del poder legislativo tiene características de dificultad para el ejercicio de gobierno del Ejecutivo. Entonces, esto hace que haya que leerse desde el punto de vista teórico este discurso desde las condiciones que permiten lograr un ejercicio de gobierno. Y para esto se tuvo que hacer en la conformación del Ejecutivo un conjunto de maniobras que buscan que esa heterogeneidad que se logró mediante los votos en el legislativo pueda reflejarse en el ejecutivo. Posteriormente se dará una, una especie de pacto de gobernabilidad, como llamaron los propios actores responsables de ello, en particular la tendencia de centro derecha representada por el partido Unidad Social Cristiana y la cercanía con el PAC,
en este caso con una de las corrientes del PAC, que es a la que pertenece Carlos Alvarado. Entonces, estas unidades de contexto, esta unidad de contexto particularmente, una asamblea tremendamente dividida y fraccionada con un conjunto de partidos que cada vez más se asemejan a la modalidad de partidos que han planteado los teóricos de las ciencias políticas como partidos atrápalo todo, hacen que deba generarse una maniobra en la cual esa heterogeneidad se vea representada en el ejercicio de gobierno. Recordemos también que se había hablado de la posibilidad de hacer un gobierno con estas diferencias y no todos los partidos quisieron participar de él, aunque es claro que se genera un aspecto de negociación y de complejidad en el ejercicio de gobierno. Entonces, este discurso se da en ese contexto donde es claro también que existe una gran preocupación por el tema de fondo, que será el tema fiscal, un tema que venía siendo arrastrado por varias de las administraciones anteriores, con una mayor fuerza quizá en los gobiernos de Arias, Chinchilla y posteriormente Solís. Entonces, lo primero que hacemos es establecer las relaciones de sintaxis, las relaciones en las cuales las palabras tienen una disposición particular y que ayudan a una serie de interacciones por la manera en la que están dispuestas. Entonces nosotros nos concentraremos fundamentalmente en ese tipo de análisis, aunque quisiéramos ir a un análisis semántico y un análisis pragmático, pero eso le daremos mucho más fuerza a las maneras particulares en las cuales se combinan las palabras y las frases a partir de los universos de los párrafos y la disposición de los párrafos para visualizar algunas tendencias importantes a lo largo del discurso. Antes de entrar en el tema de las categorías, me gustaría enseñarles cómo es que esto se trabaja a partir de la base de datos. Lo primero que hacemos, o por lo menos lo primero que hice a partir de estas frecuencias simples de las palabras, fue establecer las relaciones de coocurrencia de las palabras que tenían una mayor fuerza dentro del universo de palabras del discurso. Entonces tenemos que, por ejemplo, la palabra bicentenario está asociada con la palabra acuerdo, con la palabra ciudadanía, con la palabra materia, la palabra nacional, con la palabra paso y con la palabra país. Posteriormente con la palabra ruta, trabajo. Y es claro, cuando observamos, vamos a esconder estos otros conceptos para que no nos estorben. Es claro que cuando observamos estas palabras que están acá, el bicentenario constituye un eje motivacional para que en este caso se pueda lograr una visión conjunta aspiracional y de alguna manera puede leerse en el fondo del discurso el bicentenario como un punto de llegada casi evolutivo bajo la condición de que se tienen que hacer los cambios o estaremos involucionando como país. Esa sería como la primera lectura del asunto. Cuando se lee la palabra, digamos, costa, y en este caso asociado a Costa Rica, uno tiene que, nuevamente viene a adjetivos o verbos como avanzar como país, a generar, digamos, un año y usualmente asociado a la palabra bicentenario. También hay una asociación con la palabra educación y se da un acercamiento obviamente con la palabra rica, que es la palabra que termina de componer el mensaje. Entonces
hay una referencia al país en repetidas ocasiones para crear un